Bueno, ahí estamos formalmente comenzado el ciclo de charlas a 50 años del golpe genocida, pasado y presente. Las voy a presentar entonces a Ana Oberlin y a Victoria Basualdo y empiezan ustedes nomás. Ana Oberlin es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es abogada especializada en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal. Ha brindado numerosas conferencias, seminarios y talleres nacionales e internacionales sobre los temas en los que se especializa y es autora de varios artículos sobre la materia. Actualmente integra la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Jurisdicción La Plata, del Ministerio Público Fiscal de Argentina y se desempeña como auxiliar fiscal a cargo de diferentes procesos penales. Y Victoria Basualdo es historiadora, investigadora del CONICET, CEDIEP de la Universidad Nacional de Quilmes y del IEG UBA. No sé si, Victoria, querés explicar estos institutos qué son antes de empezar con la charla de Ana. No te preocupes, después yo cuento un poco, me presento, pero está perfecto para empezar. Perfecto. Bueno, Ana, te damos la palabra entonces y después que terminen ellas dos, eh, podemos hacer preguntas, reflexiones, lo que queramos. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Porque a veces tengo problemas, sí, a veces tengo problemas con el micrófono. Bueno, primero agradecerles muchísimo la invitación. Como hablábamos antes con Victoria y con Inés, han sido meses de muchísimas actividades, pero en particular esta, en lo personal, me convoca mucho porque justamente el campus Adriana Calvo tiene mucho que ver con el trabajo que llevo unos años haciendo en La Plata. La verdad que quiero decir esto antes de empezar porque me parece fundamental recuperar la trayectoria y la lucha que tuvo Adriana. Sin Adriana, los juicios que se están llevando adelante en La Plata y en la jurisdicción, que incluyen muchas zonas de la provincia de Buenos Aires, no se podrían estar llevando adelante. El trabajo minucioso de reconstrucción que hizo Adriana con un grupo de compañeros y de compañeras, pero principalmente ella, es la base de los juicios que estamos teniendo. Entonces, cuando me invitaron, la verdad que doble gusto por estar acá y porque la verdad que me parece que más acertado el nombre de este campus no puede haber sido. Así que bueno, gracias por eso. Lo primero que quería decirles y contarles es que, como seguramente ustedes deben conocer, el proceso de justicia en Argentina, a pesar de todos los embates que sufre y particularmente embates en estos tiempos de los cuales un poquito vamos a hablar, pero en términos generales ha sufrido embates a lo largo de todos estos años, está consolidado. El proceso de justicia en Argentina es un proceso que es bastante fuerte, y esto lo digo para empezar porque después voy a hacer muchas críticas al proceso de justicia. Quienes me conocen saben que soy bastante crítica de este proceso, pero de todas maneras quiero partir diciendo que es un proceso que está consolidado y que, a pesar de, y acá sí voy un poquito más en profundidad, de los embates, particularmente de estos últimos 2 años, con el vaciamiento de un montón de las estructuras que sostenían o que ayudan a sostener buena parte de los juicios, no solamente en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto del país, que me parece que es lo fundamental. A pesar de ese vaciamiento, en particular de la Secretaría de Derechos Humanos, en particular de distintas áreas del Poder Ejecutivo que se encargaban justamente del acompañamiento a los testigos, por ejemplo, la participación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos en los juicios, el programa Verdad y Justicia, que hacía investigaciones que fueron muy importantes en todos los campos. Bueno, varios de estos organismos, de hecho, seguramente Victoria va a referir, formaron parte de la investigación que se hizo la investigación más importante que se hizo en nuestro país en relación a esto de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, bueno, que seguramente ella va a ahondar, pero me parece importante empezar diciendo que, a pesar de todos esos embates, este proceso está sólido.
Y cuando digo que está sólido, hablo particularmente que después de 361 sentencias, más o menos, una más, una menos al día de hoy, después de eso hay 1.231 personas condenadas. Este es un número importante, pero de todas maneras es un número importante por un lado, pero por otro lado refleja lo escaso, lo fragmentario y lo tardío de este proceso de justicia. Y lo quiero decir porque si ustedes tienen en cuenta que en Argentina, según la investigación que hizo otro de los organismos que fue desmantelado y prácticamente desaparecido, que es el RUP, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que funcionó en la Secretaría de Derechos Humanos durante muchos años e hizo una investigación muy minuciosa de lo que ocurrió en nuestro país durante el terrorismo de Estado. Si tomamos los datos del RUPTE, justamente, por lo menos hay 800 o más lugares que fueron utilizados como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Algunos de forma más estable, otros de forma temporal, pero por lo menos ese es el número. Entonces, no dan las cuentas. 1.231 personas para más de 800 centros clandestinos, no hay forma de que se hayan podido sostener a razón de una persona y media por centro clandestino. Es impensable cuando sabemos que las estructuras de estos lugares requirieron de numerosa cantidad de personas, dependiendo obviamente el tamaño del campo, pero nunca podemos pensar que ese número ínfimo refleja la realidad de lo que ocurrió. Entonces, empiezo diciendo que están consolidados estos juicios, pero que de todas maneras esta justicia que se está de alguna manera obteniendo, estamos en proceso todavía de obtener, por decirlo de alguna forma, es muy escasa, muy fragmentaria y sobre todo muy tardía, porque estamos a 50 años y como estoy diciendo que hay 1.231 personas, condenadas, tengo que decir que hay casi 1.300 personas que estuvieron sometidas a procesos, o sea, imputadas en estas causas, que murieron en los últimos años. Y esto se ve reflejado en muchos procesos judiciales, entre otros en los que tienen que ver con la responsabilidad de estos llamados responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. También tengo que decir que, si bien en términos generales se ha avanzado, hay varios aspectos del proceso de juzgamiento que están muy relegados. Estos aspectos, algunos tienen que ver con las personas victimizadas, a quienes sufrieron el accionar del terrorismo de Estado, y si vemos, por ejemplo, el caso de las mujeres cis y las violencias particulares que sufrieron en los centros clandestinos, vemos que está muy retrasado el juzgamiento, recién el 17% de esas condenas de las que hablé, de las 361 condenas, contiene algún tipo de sanción por delitos que sufrieron mayoritariamente las mujeres cis en el contexto del terrorismo de Estado. Si ustedes escuchan los juicios, no dan los números, no puede ser el 17%, porque en todos los procesos judiciales, al menos en los que yo participé, que he participado en varios en distintas jurisdicciones, este tipo de violencias aparecen continuamente, entonces evidentemente esto habla de un retraso respecto del juzgamiento de estos casos. Estos casos se empezaron a juzgar justamente por el trabajo que hicieron muchas mujeres denunciando particularmente las violencias particulares de las que fueron víctimas. ¿Se escucha bien? Perdón, porque me parece que se colgó un poquito. ¿Está bien? Sí. De las que fueron víctimas y logramos recién el 17%. Ese es uno de los aspectos que está realmente muy demorado, pero también otras victimizaciones, por ejemplo, niños y niñas, gays, lesbianas, personas trans, travestis que sufrieron el terrorismo de Estado y que sin embargo sus casos solo recientemente han empezado a ser abordados en el proceso de justicia. Eso por un lado. Por otro lado, también, y esto es lo que nos importa, es fundamental, lo que tiene que ver con las personas que deberían estar acusadas de los delitos cometidos. Si ustedes ven, la mayoría de esas personas condenadas son personas que integraban o las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad durante esos años, que pertenecían a distintos grupos represivos, grupos de tareas que funcionaron durante esos años,
y una ínfima cantidad de ese porcentaje son lo que se conoce o lo que decimos coloquialmente la pata civil de esa dictadura cívico-militar, que también podríamos decir cívico-militar, eclesiástica, empresarial, y podemos seguir agregando. Pero en términos de lo que importa, muy pocos, por ejemplo, integrantes de la iglesia fueron condenados, y cuando digo esto no solamente estoy hablando de curas, sino de monjas que, por ejemplo, tuvieron participación directa en la apropiación de niños y niñas. Hablo del personal de los juzgados, jueces, juezas, que en esa época se llamaban a lo mejor de menores, pero también jueces y juezas penales que participaban, que tuvieron participación directa en estos delitos. Estoy hablando también de trabajadoras sociales que colaboraron con la apropiación de niños y de niñas, fueron partícipes, no solamente colaboraron. Y también en este grupo de ausencias, de grandes ausencias, para mí la más estrepitosa y la más llamativa es la que tiene que ver con justamente esto que llamamos la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Y acá hay que hacer una pequeña explicación, porque si no, no se comprende. Yo fundamentalmente cuando hablo de estos casos y de estos juicios estoy hablando de la responsabilidad penal de personas que eran empresarios, que integraban, que eran directivos de las empresas, que eran dueños de las empresas, que eran personal jerárquico de las empresas, que tuvieron participación en estos delitos, en lo que llamamos también una empresa criminal conjunta, que tuvo distintas partes, entre otras la participación y el involucramiento directo de un sector del empresariado durante esos años. Después voy a dar algunos ejemplos, pero quiero dejarlo aclarado porque primero que hay dos grandes temas que se confunden acá. Muchas veces se habla de complicidad empresarial. Lo primero que hay que desterrar es dejar de decir complicidad. No fueron cómplices, fueron partícipes, fueron protagonistas de lo que ocurrió, fueron no solamente porque se beneficiaron en muchísimos casos, como se ha podido probar a lo largo de estos años en distintas causas, pero también en las investigaciones excelentes que han hecho distintos grupos, entre ellos Victoria, no solamente por eso, sino porque tuvieron de todas las formas posibles participación directa en estos delitos. Eso es lo primero que quiero decir, que me parece importante diferenciar. No hablamos de complicidad, hablamos de protagonismo, hablamos de ejecución, hablamos de participación directa en los delitos cometidos de estas personas que mencioné. También hay otras formas de responsabilidad empresarial, también se puede hablar de la responsabilidad de las empresas en sí, en términos del deber de indemnizar, por ejemplo, a los trabajadores y a las trabajadoras. Hay otro abanico, pero yo me concentro cuando estoy diciendo que no ha habido prácticamente sentencias, y después voy a reforzar con los números respecto de esto, me estoy concentrando específicamente en la responsabilidad penal, porque estoy hablando de los juicios penales que están llevándose adelante en nuestro país. En ese marco, en esa falta, en eso que justamente esta ausencia, que yo digo bastante estrepitosa, bastante notoria, del avance justamente de las causas que tienen que ver con estas personas que deberían estar siendo por lo menos investigadas, en muchos casos ni siquiera eso, ni están siendo investigadas, ni hablar que tendrían que haber recibido algún tipo de sanción por los graves delitos que cometieron. En este marco, de lo que hay que partir es que, como ustedes bien saben, sin duda, y es algo de lo cual se habla mucho, el terrorismo de Estado tenía un modelo de país. Prefiero decir que vino a garantizar la hegemonía de determinado modelo de país. No era un modelo nuevo ni completamente disruptivo. Había un sector, obviamente, que ya en esos años acompañaba este modelo de país, y ese modelo de país tenía muchas aristas. Siempre hablamos de justamente el modelo económico, cuya hegemonía vino a garantizar el terrorismo de Estado, pero no era el único modelo, y también acá lo quiero decir porque me parece que es parte de esas ausencias de las que hablé. También tenía un modelo cultural, social, económico, religioso, sexogenérico, que explica mucho del ensañamiento sobre grupos determinados de personas a las cuales
fueron victimizadas durante el terrorismo de Estado. Entonces, en ese marco, dentro de lo que tiene que ver con ese modelo de país, que era un modelo en términos económicos que justamente buscaba sustituir la matriz industrial de nuestro país, la matriz productiva de nuestro país, justamente cambiar en este aspecto el modelo que estaba teniendo un rol protagónico, pero no era el único, digo, eran modelos en pugna. Insisto en esto porque ahí se confunde, no es que no existía este modelo y que la dictadura vino de la nada a traer este modelo, sino que eran modelos que estaban en pugna. Entonces, en ese marco es que se acrecienta de manera feroz, desde antes incluso del golpe de Estado, en los años anteriores, el ataque justamente a las organizaciones obreras de base, el ataque a el sindicalismo, sobre todo alternativo, a la burocracia sindical, el ataque a delegados, a delegadas, y esto tiene una traducción al movimiento obrero organizado, podríamos decir, pero también no totalmente organizado, y esto también a mí me gusta resaltarlo, porque también el ataque fue tan feroz y tan masivo que incluyó incluso a muchas personas que simplemente, sin pertenecer a una organización, simplemente se opusieron por distintas razones a situaciones incluso cotidianas de una fábrica, con sus reclamos, y eso también les valió la persecución y el ensañamiento particular con sus cuerpos. Esto tiene un reflejo en la cantidad de personas desaparecidas y en la composición, sobre todo cuando vemos la composición respecto de las ocupaciones de las personas que están desaparecidas. Según el Nunca Más, y esto también ustedes lo deben saber, más del 30% eran obreros, algo así como el 17%, si no me acuerdo mal, eran empleados. El RUPE, de quienes hablé antes, que es este organismo que es un trabajo tan importante y que ha sido desmantelado hace 2 años, el RUPE dice que por lo menos 2/3 del total de las personas desaparecidas pertenecían justamente al movimiento obrero, eran trabajadores, trabajadoras, también eran empleados, tenían distintos trabajos asalariados y formaban parte de justamente un sector que en ese momento, en el año 74, tenía un peso, una importancia fundamental en la política de nuestro país, que se ve incluso por la participación de los asalariados en el 48% de los ingresos nacionales en el año 1974, o sea, una participación muy importante, y vamos a ver hacia el final de la dictadura cómo eso decae al 22% y justamente también marca esto que estamos diciendo ahí, que tiene que ver con el objetivo de aniquilar justamente a este sector en particular como uno de los objetivos del terrorismo de Estado. Entonces, en ese marco, la búsqueda de romper también buena parte de ese tejido social muy fuerte que se estaba dando, también se estaba dando otra cosa que para mí es importante resaltar, que tenía que ver con este trabajo, este tejido justamente que también incluía a estudiantes y estudiantas que justamente peleaban también por sus derechos y también tenían opciones en muchos casos armadas e integraban también el movimiento estudiantil, pero también había varios que integraban el movimiento, varios y varias que integraban también el movimiento obrero, un enlazamiento muy fuerte de ese tejido que fue lo que el terrorismo de Estado vino justamente a buscar destrozar. Y en ese marco justamente se da también algo de lo que también me parece importante, a lo que me parece también hacer mención breve, que tiene que ver con algunos empresarios, algunos grupos, algunos sectores empresarios mínimos, por supuesto, pero que también corrieron una suerte parecida justamente porque tenían una matriz y bogaban por una matriz diferente a la que el terrorismo de Estado, como dije antes,
vino a garantizar, cuya hegemonía el terrorismo de Estado vino a garantizar. Entonces, también incluyo en estas persecuciones, porque me parece que también explican parte de lo que ocurrió a este pequeño grupo de empresarios, empresarias o de personal jerárquico también de algunas empresas que tenían una visión distinta y que también sufrieron como consecuencia la persecución y también la búsqueda de aniquilamiento también de ellos y de ellas. En ese marco se da justamente en esta búsqueda de disciplinamiento el aporte fundamental en muchísimos casos de muchas de estas empresas que hicieron aportes de distintas características, pero desde, por ejemplo, proveer de distintos vehículos, de proveer directamente de instalaciones de sus fábricas o de lugares que les pertenecían para que fueran utilizados como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, dar las listas de trabajadores y trabajadoras, dar referencias precisas para que puedan ser justamente secuestrados. Hay casos en donde han aportado fotografías, las empresas, fotografías que estaban solamente en los legajos laborales o direcciones que estaban solamente en los legajos laborales. Aportar también personal directamente de seguridad o llamado de seguridad para justamente que participe de grupos de tarea, financiar económicamente, no solamente a través de todo esto que estoy diciendo, sino también con dinero, estos grupos. Una variedad de aportes, que son aportes que terminaron resultando esenciales a la hora de llevar adelante el terrorismo de Estado y a la hora de justamente la represión al movimiento obrero, a obreros, a obreras, a trabajadores y a trabajadoras. Entonces, en ese marco, además, me parece también importante marcar, además de que obtuvieron beneficios económicos, muchos de estos empresarios, empresarias o de estos gerentes o de estos dueños de empresas, de estas distintas empresas, además de eso que es fundamental y que forma parte del objetivo, se sacaron de encima en buena parte, y lo podemos ver y lo vemos en varios juicios, a personas, trabajadores y trabajadoras que resultaban molestos porque justamente o estaban organizados y organizadas o buscaban la organización, peleaban por sus derechos, incluso por derechos tales como tener un recreo de media hora para tomar un mate cocido en un turno de 9, 10 horas en una fábrica. Estoy hablando de ese tipo, estoy hablando de cosas muy mínimas a cosas mayores, como por ejemplo tener sistema de salud, como por ejemplo tener acceso a otros derechos, pero digo, estoy hablando hasta de lo mínimo, como esto, por ahí hemos recogido testimonio de grupos que trabajaban, comisiones internas que trabajaban a lo mejor para lograr este tipo de derechos tan básicos como eso. Entonces, ese aporte que realizaron fue un aporte fundamental y determina la responsabilidad penal en las personas de quienes, como dije antes, o integraban el directorio, o eran gerentes, o eran los dueños, o eran... según la empresa podemos encontrar diferentes categorías y diferentes formas de llamarse, incluso las mismas figuras se llaman diferentes en distintas empresas. En ese marco también me parece que es importante señalar, y también tiene que ver con esto que decía antes de cómo se focalizó justamente buena parte del accionar represivo en este grupo, en el grupo de obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras. Incluso el ministro de Trabajo, Liendo, alguna recordará, incluso explícitamente habló de aniquilar justamente a estos revoltosos, de alguna manera, quienes no permitían la seguridad de las familias de los empresarios y las empresarias. Bueno, hay muchos aspectos explícitos de cómo se buscó este aniquilamiento. A pesar de todo esto que estoy diciendo, y traigo un poco lo que dije al principio, de estas 361 sentencias que hablé, que tenemos en total en nuestro país al día de hoy, solamente seis abordan casos que podríamos llamar de alguna manera de responsabilidad empresarial. Y además hay algo llamativo en esas 6 sentencias, que en la mayoría de los casos no es que
en todos los casos abordaron las responsabilidades civiles de estos que estoy hablando en estos delitos. En la mayoría de los casos los pusieron como parte de uno o dos en un montón de otras personas acusadas, como por ejemplo policía, personal policial, militar, de distintas fuerzas. Digo, sin duda también hay que avanzar sobre el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, no tengo duda, de hecho lo hacemos cotidianamente, buscamos esas responsabilidades, pero de 361 solamente 6, y en esas 6 ni siquiera en todas encontramos justamente esos responsables civiles del terrorismo de Estado, por lo menos llama la atención y refleja esto que decía, que tiene que ver con el retraso en avanzar en estos casos. Entonces, yo particularmente le decía a Victoria que quería mencionar brevemente, muy brevemente, dos. En el caso de Asindar, que para mí fue una causa en la que había muchísima prueba. Yo instruí parte de esa causa, por eso lo digo, estaba antes en un Rosario y en esa jurisdicción instruí parte de esa causa. En esa causa se llevó a juicio 15 policías, 14 federales y uno de la provincia, y 2 integrantes del directorio de Asindar. Y fueron todos absueltos. Y les aseguro que había prueba suficiente. Y la prueba era de una contundencia tal que, por ejemplo, prestaron justamente el albergue de solteros, como le llamaban, a una parte en donde alojaban a parte de su personal, a Sindar, para justamente ser utilizado como centro clandestino de manera temporal, no estable, como dije al principio, pero fue utilizado de esa manera. Y a pesar de eso, no alcanzó, a pesar de eso hay una discusión muy fuerte en relación a si son delitos de lesa humanidad, si incluyen por la fecha. Bueno, es bastante complejo, pero yo lo que quiero poner de relieve en relación a este caso es que para mí era uno de los casos del país con mayor prueba y fue realmente una sorpresa lo que ocurrió. Me parece bueno, que seguramente la casación va a revisar, porque sé que la Fiscalía hizo un recurso de casación contra esta sentencia y tiene muy buenos argumentos. Victoria sabe bien porque conoce muy bien también esa causa, como casi todas estas. Después, si quieren hablar algo puntual sobre esta causa, para no extenderme, quería traer esta causa y otra que está por empezar. Iba a empezar el 23 de abril, la semana que viene. Yo estaba contenta porque les iba a decir a ustedes que el 23 de abril empezaba la causa contra Parodi, que era jefe de personal de la empresa Molinos, por solamente 3 casos. Realmente es lo que decía hoy de lo escaso de esta justicia. Tendría que tener muchos más casos imputados, tendría que haber otros imputados que no están, pero bueno, era un logro, iba a ser la primera explícita en la jurisdicción. Digo explícita porque se ha tratado de distintas formas la responsabilidad empresarial en otras causas, pero no así específicamente, y se acaba de postergar su inicio, no sabemos para cuándo. Se puso una audiencia previa para el 7 de mayo, pero seguramente el inicio se va a postergar para la segunda mitad del año. Entonces, Parodi tiene 82 años, tiene distintas afectaciones de salud, como cualquier persona idosa en general nos pasa esto, pero es posible que esta situación de alguna manera veamos en unos meses que se agrava y veamos en unos meses que se termina determinando que Parodi no puede ser enjuiciado porque sus problemas de salud así lo impiden, como nos ha pasado con muchos otros casos. Entonces, realmente una demora en este momento del inicio de un juicio, de estos procesos, implica en muchos casos garantizar la impunidad de las personas, justamente lo que muchas veces se llama impunidad biológica. Entonces, quería darles este panorama. Después estoy abierta a todas las preguntas y seguramente Victoria va a poder profundizar muchísimo más y mejor en todo este tema. Nada, después la seguimos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer para mí estar por acá hoy. Es un placer compartir el panel con Pipi Oberlin, una compañera a la que valoro muchísimo, con la cual pudimos compartir
distintas instancias de trabajo y con quien para mí es siempre una alegría gigante, bueno, encontrarnos, aunque sea en formato virtual como nos toca esta vez. Por otro lado, quería agradecerles también esta invitación. A mí me emocionó mucho cuando se inauguró el campus virtual Adriana Calvo. Coincido totalmente con Pipi en el homenaje a Adriana. Su papel enormemente valiente. Para mí fue uno de los primeros testimonios que escuché cuando era chica. Un testimonio tremendo, con una historia durísima y que, bueno, logró sobrellevar, revertir y convertirla en fuente de activismo y de lucha de una manera que a mí me parece enormemente admirable y que además sigue en las siguientes generaciones, ¿no? Así que por eso también es una alegría que Martina esté acá y bueno, y que toda su familia además esté involucrada en este proceso de justicia. Y me parece que es buenísimo este homenaje que le hicieron con este campus, que bueno, eso, a todo un grupo, ¿no? de La Plata que ha hecho un trabajo de documentación, de reunión de información sobre todo el circuito CAMPS que permitió iluminar dinámicas represivas junto con Nilda Eloy, junto con otras compañeras enormemente valiosas, frente a figuras como la de Checolás, ¿no? Tan nefastas y que además están involucradas con la desaparición de Jorge Julio López y con una amenaza muy explícita al proceso de justicia, que como decía Pipi, con todas sus limitaciones, logró avanzar pese a todo, ¿no? Y esa desaparición de Jorge Julio López fue un atentado muy duro y muy difícil. Y gran parte de esas dependencias a las cuales refería Pipi, que participaron además en la cuestión de responsabilidad empresarial, como el programa Verdad y Justicia, son respuesta a partir de toda la exigencia de ese grupo de La Plata de proteger a los testigos luego de ese 2006 tan terrible donde, bueno, si podía desaparecer Jorge Julio López, ¿cómo se podía garantizar hacia adelante el proceso de judicialización que estaba recién comenzando, ¿no? Entonces, me parece tremendamente acertado, me parece un honor y una alegría, y me parece además una muy buena iniciativa la de tener este ciclo de encuentros mensuales que permite abordar distintas aristas e ir avanzando en esto que proponía Violeta al comienzo, que es tratar de ver distintas dimensiones y distintos aspectos de la dictadura, que creo que, bueno, hace 50 años estamos discutiendo, pero que todavía no terminamos de procesar y de pensar y de abordar en su totalidad. Así que nada, es una alegría para mí muy grande. Bueno, yo traje una presentación de PowerPoint por el tiempo, sobre todo, porque hay un montonazo de cosas que querría decir y muy poco tiempo para lograr tener un poco de intercambio. Y en este sentido, bueno, empezar por donde había dicho Pipi, ¿no? Efectivamente son 800 centros clandestinos de detención a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hablábamos de la importancia de la dimensión federal, tanto en la participación de distintos sectores en este ciclo, como en lo que fueron las movilizaciones en todo el país, como, bueno, en términos de la historia que tenemos que pensar la historia de la dictadura como una historia federal, con una historia que se manifestó en los distintos territorios de distintas maneras y que por supuesto tuvo en el eje represivo y en las formas de articulación, de resistencia, de denuncia de la dictadura, quizás los ejes más visibles a la hora de pensar en estos 50 años, ¿no? Yo quiero enfatizar que me parece que el eje de responsabilidad empresarial tiene como característica haber surgido de una mirada de la historia argentina con un fuerte énfasis en las transformaciones económicas y laborales y que además piensa la historia argentina en un largo plazo. Pipi también decía esto, ¿no? Como en realidad la disputa que se dio en el 76 en realidad era una disputa previa y cómo estamos hablando de patrones de acumulación predominantes, que claramente no son los únicos, ¿no? No solo porque Martínez de Oz fue funcionario durante la industrialización por sustitución de importaciones, como lo fue Alzo Garay, como lo fue otro Pinedo, como lo fueron muchas de las figuras que lograron en el 76 imponer una mirada que estaba latiendo y que estaba siendo disputada antes, sino también porque implica tener que incorporar otros protagonistas en la mirada histórica, ¿no?
Y esta mirada sobre grandes etapas de la historia económica, política y social argentina, digo, pensando en el modelo agroexportador, en la industrialización por sustitución de importaciones y en cómo a mediados de los años 70 se produce una transformación estructural muy importante que tenemos que poder analizar en relación con el proceso represivo y con transformaciones laborales y sociales muy vastas, que además, como decía Pipi, introducen dimensiones de género, de etnicidad, de persecución, de una cantidad enorme, por ejemplo, de la disidencia sexual, ¿no? Hay una serie de confrontaciones y de dimensiones que se articulan a mediados de los años 70 que yo hoy querría subrayar desde el punto de vista de las transformaciones estructurales, ¿no? Y esto implica, para pensar la dictadura, implica pensar la dinámica del conflicto social, implica ver cómo se dieron esas disputas en torno a cuál era el patrón de acumulación predominante y cuáles eran las políticas que se iban a llevar adelante en la Argentina en ese momento. E implica poner en el centro a un sujeto social que muchas veces es desplazado, que es el de la clase trabajadora. No en vano, estas fotos incluyen en primera plana no solo a Agustín Tosco, que aparece en el costadito en vez de en el centro de la foto, sino a todas esas mujeres trabajadoras, ¿no? Hay un proceso de reescritura de la historia en clave de género que piensa a la clase muy en vinculación con estas otras cuestiones, con procesos de racismo, con procesos de discriminación étnica de comunidades enteras y de sometimiento de territorios y además con una dimensión de género en el centro, ¿no? No es por casualidad que la foto que vimos es la del enorme Agustín Tosco caminando al frente y que toda esta foto más ampliada no la vimos antes, ¿no? Entonces yo no tengo tiempo para abordar todas estas dimensiones, pero sí quería traer esa nota, que la voy a volver a recuperar con algunos de los casos de responsabilidad empresarial. Y por otro lado, este mapa, que nuevamente nos habla de un fenómeno federal, que nuevamente nos habla de un territorio del país que hay que poder recorrer y respecto del cual hay que saber escuchar un montón de historias, un montón de trayectorias y de vidas y de procesos de disciplinamiento, pero también de organización y de disputa bueno, que en muchos casos no conocemos hasta la actualidad. Yo hoy quiero retomar esto que planteaba Pipi respecto de la distribución del ingreso, ¿no? Por un lado, en términos de la estructura económica y social, lo que nosotros tenemos en la Argentina es el proceso de profundización de una industrialización sustitutiva, este país industrial que mencionaba rápidamente porque tenía el foco en el proceso de justicia, ¿no? Pero donde vemos claramente acá una curva que es el peso del sector industrial en el PBI, que es claramente ascendente, ¿no? Y a partir de los años 40 claramente tenemos esta consolidación de la industrialización sustitutiva y por otro lado una caída en términos de la participación de ese núcleo agropecuario que había sido el predominante hasta el 30, ¿no? Entonces tenemos un cambio estructural, pero además tenemos una disputa sobre la distribución del ingreso. Y esto claramente nos habla de la actualidad, ¿no? O sea, no solo hoy hay una disputa de modelos, sino también de cómo se distribuyen los ingresos nacionales y quién recibe qué. Entonces, esta participación de los asalariados en el ingreso, la distribución funcional del ingreso, es muy importante como indicador y lo que nos permite ver es que en ese momento de consolidación de la Argentina industrial, de esta industrialización sustitutiva de importaciones, lo que tenemos además es una disputa muy fuerte de la clase trabajadora por una participación en el ingreso. Esta participación había llegado al famoso 50-50, a los 50 puntos en el ingreso nacional durante el peronismo, baja dramáticamente en los primeros años luego de la Revolución Libertadora y se disputan muy fuertemente en todos los años 60, ¿no? Por supuesto, todo esto en el marco de la aplicación del Plan Conintes, a partir de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre y de todo el proceso insurreccional de fines de los años 50, y luego a la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, tenemos ahí política económica, política laboral y política represiva que marcan estos 20 años de historia donde la clase trabajadora estuvo en el centro de esta cuestión. Por eso cuando hablamos de la dictadura no hablamos únicamente de las tres armas, no hablamos únicamente de la junta inicial, Videla, Macera y Agosti, y de todas las que siguieron, porque tenía por ahí una
una filmina de todas las distintas juntas y periodos y la saqué porque dije no voy a tener tiempo, sino que más allá de la disputa militar, que además cada una de las armas tuvo sus internas, tuvo internas con el resto de las armas, en fin, es una historia bien interesante la de las Fuerzas Armadas y son sujetos muy interesantes para estudiar. O sea, esta idea de que o mirás a las Fuerzas Armadas o mirás al poder económico, hay uno que manda y otro que obedece, creo que empobrece mucho la mirada histórica, ¿no? Claramente el papel de las Fuerzas Armadas en nuestra historia ha sido muy importante. El juzgamiento de sus responsabilidades ha sido una tarea enormemente compleja y difícil y ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo social. Y la mirada sobre el poder económico no menoscaba las responsabilidades militares. En todo caso, busca analizar formas de articulación entre distintos sujetos sociales y distintas responsabilidades, ¿no? Y ahí Martínez de Oz es una figura central. Martínez de Oz, que justamente era el presidente del directorio de Asindar, entre muchas otras organizaciones, ahí está el Consejo Empresario Argentino, pero además una familia de larga prosapia terrateniente, con una incidencia además en los ingenios azucareros en el norte, en fin, una figura económica de primer nivel. No solo era el presidente del directorio de Asindar, caso al cual refería recién Pipi, sino que y luego fue designado el ministro de Economía estrella de la dictadura que llevó adelante la implementación de la política económica entre el 76 y el 81, sino que fue reemplazado en ese puesto por Alcides López Ofranc, en el puesto de Asíndar, ¿no? Asíndar es por eso tan emblemático y por eso Pipi decía la furia y la vergüenza que implica un fallo de absolución en un caso que además está documentado desde los años 80, está documentado, la CONADEP estableció una comisión en Villa Constitución, hizo una inspección ocular de este albergue de solteros, en fin, esto figura en el nunca más, no estamos hablando de un caso recientemente conocido, no consolidado. Estamos hablando del símbolo de la articulación del poder económico y militar. Yo creo que ahí hay una clave para entender la impunidad también, ¿no? Y en este punto me parece muy importante ver que la cuestión de responsabilidad empresarial convoca a pensar la articulación entre política económica, política laboral y política represiva, ¿no? Y permite ver, y yo voy a pasar muy rápido porque podríamos estar mucho tiempo con todo esto, y yo tengo como tres grandes cosas, y esta es la primera, tengo tres grandes cuestiones que quiero plantear, y no vamos a llegar si no, pero claramente hay un proceso de transformación estructural en la dictadura, ¿no? La instauración de un nuevo patrón de acumulación, la valorización financiera, lo van a retomar esto con José Seoane cuando piensen en la instauración del neoliberalismo. Entonces, por un lado, el funcionamiento de la lógica de valorización, el crecimiento muy significativo de la deuda externa y de la fuga. Por eso, nuevamente, estamos hablando de temas muy actuales también, ¿no? El proceso de endeudamiento monumental durante la dictadura de 8.000 a más de 45.000 millones de dólares, pero además el proceso de fuga de capitales paralelo a eso. Esto implica que el Estado está tomando endeudamiento en el exterior, trae los fondos localmente, los valoriza internamente y los fuga. Con lo cual la pérdida es doble. Por un lado hay obligaciones con el exterior, pero además esas obligaciones no redundaron en la generación de puestos de trabajo, sino que como en la actualidad se van a fuga, ¿no? Y estos son apropiados por determinados sectores. Al mismo tiempo, una transformación brutal de la estructura económica, un proceso de reconfiguración del sector industrial, una caída brutal del volumen físico de la producción, también nos resuena en la actualidad, una caída brutal de los obreros ocupados, un incremento muy grande de la productividad de la mano de obra, ¿no? Y un costo salarial que retrocede enormemente con una caída de salarios de las más abruptas de la historia argentina durante la dictadura. Y todo esto lleva a esas cifras que mencionaba Pipi, ¿no? A los 45 puntos de participación a mediados de los años 70 a 22, 23 puntos en el contexto de la crisis inflacionaria de 1982, que implicó el cierre de varias entidades financieras y la reconfiguración, y otro proceso de la reconfiguración, ¿no? Entonces, esta dictadura que implicó la instauración de la reforma financiera, de una apertura económica, de una desregulación y de un cambio brutal del papel del Estado, tuvo como una de sus consecuencias más importantes la redistribución brutal del ingreso en contra de los trabajadores, ¿no?
en un contexto de aplicación de una legislación laboral muy intensa, no la vamos a revisar acá, pero la suspensión de negociaciones de comisiones paritarias, las intervenciones militares de la CGT y las organizaciones, la suspensión del derecho de huelga, la eliminación del fuero sindical, dar de baja sin sumario al personal de la administración pública, expulsión de cualquier extranjero a partir de la reactivación de la ley de residencia, autorización al Ministerio de Cultura y Educación a la suspensión total o parcial del estatuto del docente, una mutilación brutal de la ley de contrato de trabajo, ¿no? La misma que se acaba de mutilar en una nueva reforma laboral. Allí se mutiló la ley que había sido elaborada por Norberto Centeno, al mismo tiempo que se desaparecía a Centeno y a todo el conjunto de abogados laboralistas en la noche de las corbatas. La norma era brutal, en realidad esa desaparición fue después, la desaparición física fue después, se empezó por mutilar su obra, ¿no? Esa norma que era la ley de contrato de trabajo en una gran cantidad de aspectos muy significativos. Pero además la suspensión de la actividad gremial, la prohibición de medidas de acción directa, la suspensión de cláusulas especiales de los convenios colectivos de trabajo, en fin, la derogación de asociaciones profesionales y la sanción de una nueva que no contemplaba ni la existencia de la CGT. Es en este contexto que tenemos que pensar a la política represiva, que además tuvo como un eje muy importante a esta clase trabajadora, que además tuvo una ofensiva, como bien decían desde antes, a la dirección de esta clase trabajadora, pero además a las bases, a los delegados, comisiones internas, lo que habían sido el núcleo de este proceso de movilización y de disputa obrera. Y es en este marco donde esto implica poder poner de nuevo a la clase trabajadora en un lugar importante a la hora de pensar la historia argentina en general y la dictadura en particular, y desde ahí poder abordar específicamente el proceso represivo con una dimensión de clase. Eso es lo que intentó hacer este libro, Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, hecho por 4 instituciones, el Área de Economía y Tecnología de Flaxo, el Programa de Justicia, el CELS y la Secretaría de Derechos Humanos, que reunieron 20 investigadores y a lo largo de 2 años, bueno, no, a las corridas y con una velocidad crucero, sabiendo que en 2015 venía un cambio político, sea quien fuera quien ganara, ya sea el actual mileísta Scioli o quien ganó, que fue Mauricio Macri. Ya sabíamos que venía un cambio muy brutal, por lo tanto esta investigación fue hecha con una velocidad enorme, abordó 25 casos de todo el país, nuevamente tenemos el mapa, nuevamente tenemos la cuestión federal, es imprescindible. Empresas que son, digo, desde astilleros hasta textiles como Alpargatas o Grafa, industrias alimenticias como Molinos o como Swift, agroindustrias como la agroindustria azucarera, en los casos de Ingenio La Fronterita, Concepción y también Ledesma, Fronterita y Concepción en Tucumán, Ledesma en Jujuy. Por otro lado, Mina El Aguilar, la Veloz del Norte, siderúrgicas, ¿no? Por supuesto a Sindar en un lugar central, pero también las empresas del grupo Techint, centralmente Dalmine Siderca y también propulsora siderúrgica, las automotrices, Ford, Mercedes-Benz, Fiat, Loma Negra, la nueva provincia, en fin, enormes núcleos de poder que, como pueden ver acá, son ciudades más que empresas, ¿no? Entonces, esta investigación efectivamente permitió abordar a partir de una gran cantidad, un cruce de fuentes y un trabajo de archivo que fue posible porque hubo paralelamente un crecimiento de la inversión en el ámbito científico y universitario, porque hubo un proceso de apertura de archivos, porque hubo un trabajo profesionalizado, por ejemplo, con los archivos de las fuerzas, pero además nada, con el avance en lo que es el enorme trabajo que se hizo desde la Comisión Provincial por la Memoria con el archivo de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, un archivo impresionante, pero además otros archivos como el archivo de la policía en la provincia de Santa Fe, los archivos de las D2, tanto en Córdoba como en Mendoza, en distintas jurisdicciones, ¿no? Estamos hablando de un trabajo de archivo y de documentación, de apertura, de disponibilización y de análisis enorme que permitió este proyecto que claramente fue colectivo desde su concepción, pero además se vinculó con una gran cantidad de conocimiento producido. Y es en ese contexto que aparece lo que planteaba Pipi, que son las distintas
prácticas empresariales represivas, en un marco, primero voy a hablar esto, de militarización de los establecimientos laborales. O sea, lo que nosotros vimos en los 25 casos fue que hubo un proceso de militarización brutal. Esto que implica que en el 72% de los casos documentamos presencia de actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento en las fábricas. En casi el 70% la participación de las Fuerzas Armadas de Seguridad en cargos directivos de empresas, que es un poco lo que muestra el caso que decía de Asindar, ¿no? López Frank en el lugar que antes ocupaba Martínez de Oz. Presencia de agentes de inteligencia infiltrados en los establecimientos laborales, realización de operativos militares en los predios fabriles, control militarizado de los ingresos y pedido de intervención militar en conflictos. Y en este marco, lo anterior eran acciones militares dentro de los predios privados. Pero acá son acciones directamente empresariales. Por eso es importante lo que marcaba Pipi, el paso de la conceptualización de complicidad, que es un acompañamiento por parte de un actor secundario a un actor principal. Nosotros acá encontramos acciones de los empresarios como actores principales, de la estructura empresarial como actor principal, ¿no? Con la existencia de secuestros de trabajadores en los lugares de trabajo, es decir, en ese predio privado bajo autoridad empresaria, bueno, de ahí eran secuestrados casi en un 90% los trabajadores. En el 76% la entrega de información privada. En más de la mitad la presencia de cuadros empresariales en detenciones, secuestros y torturas. En el 48% aportes económicos, en el 40% uso de camionetas, pedido de detención y secuestro de trabajadores en el trayecto entre la fábrica y la casa con información específica de las empresas, ¿no? Y además, en 5 de los 25 casos, la existencia de centros clandestinos de detención. Esos son los casos de Asindar, que estaba mencionando Pipi, de Ford, de la Veloz del Norte, de Fronterita y de Astilleros de Santiago. Esto se plasmó en otros proyectos, y esto me parece interesante. El proyecto de responsabilidad en Argentina no solo se vinculó con el proceso de judicialización, que ahora voy a hablar muy brevemente, sino también con otras miradas a nivel regional. En Brasil se creó un proyecto de responsabilidad empresarial que está investigando ya 13 casos en todo el país, que como bien decía Pipi, tienen otro proceso, tienen vetado el proceso de justicia penal, no hay prácticamente condenas, ni siquiera de los responsables militares en Brasil. Por lo tanto, la vía es Ministerio Público y lo que ellos llaman el TAC, que es un término de ajustamiento de conducta, que es un acuerdo firmado, pero es bibliografía muy interesante. Están estos 2 informes de responsabilidad empresarial en Brasil y otro libro más en conjunto que hicimos en el marco de una red, que les recomiendo muchísimo buscar, están disponibles. Pero además hay una producción muy grande sobre distintos aspectos de responsabilidad empresarial, no tan focalizados como estos 2 proyectos a los cuales aludía, sino de manera más genérica, amplia y pensando dimensiones económicas de las dictaduras, en la línea de cuentas pendientes, que fue un libro muy importante publicado en 2013, que saqué otras filminas más y pobrecito, el libro se me fue también, pero lo menciono acá, y que dio origen a efectivamente estos otros libros coordinados también por Juan Pablo Boslaki, en Cuentas Pendientes Argentina, por supuesto por Horacio Berbisky y Juan Pablo Boslaki, y una gran cantidad de producción en conjunto, desde el punto de vista de la historia de los trabajadores y dictaduras, y desde el punto de vista de la historia de empresas y dictadura. Y esto dio lugar además a una producción y una mirada internacional. Tuvo una vinculación importante con toda una producción en términos internacionales, incluso con la producción en inglés de este libro sobre grandes empresas y dictaduras en América Latina, que coordinamos con otros 2 investigadores y que abordó otros casos, como también casos de Colombia, América Central, de Perú, en fin, avanzó sobre otro terreno muy interesante. Y acá me parece muy interesante, antes de terminar, poder hablar de la articulación entre investigación y judicialización, ¿no? Uno de los casos más importantes fue el de la causa Ford, que me parece que es importante mencionarlo justamente para mostrar que es posible esto. Digo, hay una cantidad de obstáculos monumentales en el sistema de justicia, pero incluso en este sistema de justicia que está rechazando, está frenando, como bien decía Pipi, es tremendo el nivel de freno respecto de estas causas. Bueno, lo que muestra la causa Ford es que incluso en este sistema de justicia que dice que es imposible juzgar todo esto, fue posible juzgar la responsabilidad de 2 funcionarios de la empresa
y de un responsable militar por el secuestro de 24 ex trabajadores y delegados de la fábrica Ford en Pacheco. Varios de ellos fueron retenidos en un centro clandestino de detención que funcionó adentro de la propia planta de Ford. Fueron además llevados por las Fuerzas Armadas en vehículos de Ford, con información provista por Ford. Hay listas con el membrete de Ford que se les mostraron a las esposas cuando fueron a enfrentar a los militares para preguntarles a dónde estaban. Y además hay un funcionamiento de la fábrica para acompañar la represión, ¿no? Porque estos trabajadores fueron secuestrados de su puesto de trabajo y la fábrica nunca paró. O sea, había em, recambios previstos para estos trabajadores. Muchos de ellos fueron advertidos, te tenés que quedar en tu puesto de trabajo porque algo va a venir, alguien te va a buscar. Y se probó a lo largo del juicio todo el circuito de participación estructural en el proceso represivo y este juicio terminó en una condena en diciembre del 2018, los fundamentos se dieron a comienzos de 2019, pero además en una confirmación por parte de la Cámara Federal de Casación Penal en 2021, con otro veredicto muy importante y muy interesante, que tuvieron, bueno, esta condena tuvo repercusión a nivel mundial. En todos estos diarios que vemos acá, que no solo son de América Latina, no solo son de Europa, Estados Unidos, sino también en Katmandú, en Taiwán o en Japón, ¿no? Estamos hablando de una condena muy importante a nivel internacional y con un bloqueo muy importante a nivel local. Y aquí nuevamente el papel de las mujeres aparece como algo muy significativo. Esta mirada que tradicionalmente había estado centrada en los varones de Ford como los trabajadores, los secuestrados, bueno, en realidad esto tuvo implicancias sobre la totalidad de la comunidad obrera y además las mujeres tuvieron un papel central a la hora de ir a buscarlos, de confrontar con los militares, de participación en el juicio, de mantenimiento de las familias durante todo el proceso que implicó, y esto se plasmó en una cantidad de actividades y de cuestiones muy interesantes. Me parecía importante decir que en Brasil no solo se logró, en el caso Volkswagen, la firma de un acuerdo en 2020, un acuerdo muy controversial, porque por un lado permitió un avance relativo en una cantidad de cuestiones, hubo una indemnización a algunos de los sobrevivientes, hubo financiamiento para investigación que fue muy importante, pero toda esta los montos fueron mucho menores de los que deberían haber sido en el marco del acuerdo y además el reconocimiento de responsabilidad de la empresa fue deficiente a nivel público y además rechazó la empresa la creación de un centro de memoria centrado en los trabajadores y en el movimiento sindical como lo querían quienes llevaron adelante todo este proceso, ¿no? Me río porque justamente es lo que les duele, es justamente el punto que no se quiere reconocer, que es la dimensión de clase y la importancia de estos sujetos en esta historia. Pero ese camino abrió el camino a una sentencia judicial que es una rareza en Brasil y que es posible porque fue por trabajo forzado, por trabajo esclavo, análogo a esclavitud, durante la dictadura contra Volkswagen, muy reciente, de fines del año pasado, que se pudo lograr gracias a la lucha de los sobrevivientes. Esto tiene que ver con una hacienda que tenía Volkswagen en forma tercerizada, entonces es un fallo sobre tercerización y responsabilidad empresarial, o sea, reúne todos los temas mis temas favoritos. Y es un fallo muy interesante para leer porque justamente rompe con la tendencia a la desresponsabilización de las empresas en esto. Bueno, voy a terminar, pero quería, antes de cerrar, tirar una invitación muy especial, que es, bueno, estas investigaciones tuvieron muchas derivas, un montón de cuestiones, hay redes académicas internacionales muy interesantes que después podemos hablar en todo caso, pero hay una publicación que se llama La violencia económico-militar en el espacio, que publicamos el año pasado, en octubre, que se transformó en una muestra. Es esta muestra que está acá, que está en Buenos Aires hasta el 1 de mayo. Tenemos varias actividades, una mañana, otra la semana que viene, el miércoles 22 y otra el 30. Esas tres actividades son particularmente recomendadas. Este es el momento de inauguración de la muestra, que fue el 20 de marzo. Y es una muestra sobre cómo se despliega esta violencia
económico-militar en el espacio en los casos de Argentina, de Brasil, de Chile y de Colombia. Y vamos a tener distintas instancias, algunas con organizaciones sindicales, así que quiero dejar muy especialmente la invitación para el miércoles 22, para que podamos compartir esa instancia que creo que, bueno, que plasma visualmente una gran cantidad de las cuestiones que estamos diciendo, a partir de mapas, a partir de fotos, incluso de publicidades de las propias empresas, contando cómo van a enfrentar el infierno verde del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de, hablaba antes de la reforma laboral, hablaba antes de los procesos represivos actuales. Bueno, la ley de glaciares también es otro elemento, la ley de glaciares, el RIGI, la ley de tierras, toda esta estructura normativa que se busca transformar en la actualidad, en realidad está en disputa hace muchas décadas y tiene mucho que ver con esta historia, ¿no? Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Victoria. Ahí estuvieron compartiendo mientras ustedes hablaban materiales. Paloma compartió películas, títulos de películas para ver. Y Graciela, que es la responsable de la biblioteca de la CTA, compartió el tomo 1 y el tomo 2 de uno de los libros de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Así que, bueno, buenísimo. Y Viole tiene la mano levantada, así que yo me silencio para que hable ella. Hola, no, yo tenía una pregunta un poco más técnica, si se quiere, que tiene que ver con el acceso a las fuentes específicas que prueban de alguna manera la responsabilidad empresarial. Es decir, qué fuentes existen, e imagino que deben ser variadas, como para probarla, y también imagino que leyendo el libro se clarificaría un poco esta duda. Y también qué dificultades existen para acceder a esas fuentes, porque imagino que las empresas tan libremente no tendrían por qué largar esa documentación. Sí, buenísimo. Arranco yo y si querés, Pipi, vos también vas a tener muchas cosas para decir, así que podemos compartir. Sí, en términos de la investigación nuestra, bueno, el trabajo de fuente fue complejísimo. También estos 25 casos fueron elegidos en función de tener acceso a fuentes importantes. Primero, tener un punto de partida. Me parece en toda investigación lo más importante es tener un punto de partida bastante interesante, que no te implique hacerlo todo de cero, sobre todo cuando tenés un tiempo acotado y la tarea es enorme. Entonces teníamos un listado de muchas más empresas, seleccionamos de acuerdo a su importancia, a su implantación territorial, a la importancia en las distintas actividades económicas y también al acceso a fuentes que nos permitiera trabajarlo. Y como bien decís, no es nada fácil. En términos de documentación empresarial es muy difícil de acceder. Pipi puede hablar porque una de las únicas maneras de acceder a esa documentación empresarial es a partir de allanamientos hechos por la justicia. De lo contrario, hay un bloqueo muy significativo de los archivos empresariales. Cuando hay acceso por allanamientos, tampoco es fácil, porque muchas veces se disponibiliza una cantidad enorme de material que es imposible de abordar o se la disponibiliza en formatos o en lugares o por medio de procedimientos muy difíciles de acceder. Entonces, respecto de la documentación empresarial, la documentación sindical también está en déficit porque muchas veces las propias organizaciones no se dan cuenta de la importancia que tienen sus propios archivos, de cómo en realidad sus archivos son garantes de derechos, pero además portadores de la historia de las organizaciones y de los sujetos que las conforman. Entonces, bueno, no siempre hay archivos ordenados y accesibles de las organizaciones sindicales. Luego tenés archivos personales de trabajadores y trabajadoras que también están afectados por todas las trayectorias, guardaron lo que pueden guardar, ¿no? Y por supuesto los archivos estatales son fundamentales, pero son de distinto orden. Por ejemplo, los archivos del Ministerio de Trabajo de la Nación, que serían importantísimos para nosotros, están tercerizados. Por lo tanto, el acceso a esos archivos depende de compañías privadas que te dan acceso también mediado y limitado a fuentes que en muchos casos no están clasificadas.
Para nosotros igual el cruce de fuentes fue muy interesante. Digo, trabajamos no solo con archivos de historia oral, que son importantísimos en estos casos, entrevistas que hicimos nosotros, o archivos de historia oral, como por ejemplo los de Memoria Abierta o los de otras organizaciones que tienen colecciones muy importantes de historia oral. Por otro lado, los documentos que refería de seguimiento o de inteligencia de distintos archivos en todo el país, que por supuesto son tratados con cautela, ¿no? Porque claramente los órganos de inteligencia, lejos de lo que a veces está esta fascinación de decir, bueno, ellos tienen la verdad, ¿no? Por supuesto son agentes de inteligencia en muchos casos con sus sesgos, con sus déficits, que a veces trabajan lo menos que pueden y que otras veces leen las situaciones y las documentaciones con su propia situación, digamos. Entonces hay como toda una manera de aprender a leer este tipo de archivos y también cruzarlos con otros. Sí, lo que me pasó, por ejemplo, con los archivos de la DIPA es que encontrás como anexos un montón de los documentos creados por los trabajadores que nunca pudieron conservar y que la DIPA conservó. Entonces yo encontré volantes de procesos de organización a los cuales me habían referido en entrevistas y me habían dicho los tuve que destruir y que paradójicamente los accedí a partir de volantes de inteligencia, ¿no? Es una tarea muy difícil la de reconstruir estos procesos, por eso fue hecho en equipo, en vinculación además con equipos de querellantes y con abogados, porque una cuestión son las fuentes para el proceso de investigación histórica y otra cuestión son las fuentes para el proceso de judicialización. Se tratan de distinta manera, se leen de distinta manera, entonces no siempre esta relación entre investigación y judicialización es simple, es fácil. Muchas veces cuando uno investiga en historia, busca las tensiones, las contradicciones, las dudas. Las dudas son una búsqueda también, ¿no? Y los procesos en los cuales, bueno, lo que sabés, lo que no sabés, bueno, en el ámbito judicial, cuando se trata de la justicia penal, bueno, se está pensando en cuestiones que te den certeza, porque estás condenando a alguien, ¿no? Con lo cual el tipo de prueba y el tipo de documentación al cual se apunta no siempre es el mismo. Por eso me parecía importante también la intervención de Pipi en este punto. Sí, es complejo. Lo que hicimos en varios casos es lo que decía Victoria, que fue determinar el allanamiento, más allá de todas las fuentes que ella dijo, que también las trabajamos obviamente dentro del proceso, especialmente los testimonios brindados muchos como marcaba Victoria ya en la CONADEP, en la causa 13, o sea, hay muchos testimonios que son inmediatos prácticamente, entonces tienen mucha riqueza porque tienen muchos detalles, porque justamente mencionan a muchas personas, incluso persecuciones previas, no necesariamente en la persecución que la persona está denunciando, sino cuando cuenta un poco las persecuciones anteriores, muchas veces las vincula a su militancia sindical, a su militancia en el ámbito laboral de alguna manera, y eso nos sirvió mucho, pero en lo que tiene que ver con la prueba más documental, que es lo más complejo, hicimos en algunas causas allanamientos, en algunos casos no encontramos nada absolutamente, porque fue destruido intencionalmente toda la información, principalmente lo que tiene que ver los libros contables, que era lo que más nos interesaba, porque justamente en buena parte de esos libros, en los balances podíamos ver justamente el desempeño económico de la empresa, entonces muchas veces veíamos reflejado en esos balances, por ejemplo, cuestiones como esto que marcábamos al principio, que tiene que ver con cómo se beneficiaron económicamente estas empresas a partir de el terrorismo de Estado. Es muy difícil acceder, como dice Victoria, obviamente la justicia es distinto porque hacemos allanamiento y nos lo tienen que entregar sí o sí, pero una vez que se accede también está la dificultad de comprender esa documentación, que primero es muy voluminosa en los casos de las pocas empresas que están todavía esos archivos, y después el análisis es muy difícil. De hecho, lo bueno es que el Ministerio Público, en donde yo trabajo, tiene un área específica que justamente se dedica a hacer informes sobre
esta información, estos elementos documentales que recabamos, y en los informes, obviamente que están trazados a partir de comprender el proceso penal, lo que necesitamos, lo que estamos buscando, las preguntas que les hacemos y además trabajamos de manera muy conjunta, y nos devuelven informes que nos han servido, por ejemplo, para el caso de Molinos, distinta documentación que se pudo secuestrar nos sirvió para la parte de la instrucción para poder remarcar algunos aspectos que nos parecían relevantes. Pero a todo eso se agregan un montón de otras cosas que son muy complejas, como por ejemplo, no solamente la prueba directa, sino también muchas veces llamamos a testimoniar a Victoria, pero también a otros compañeros y otras compañeras que han hecho investigaciones sobre los casos, porque hay algo que para mí también es muy difícil, que tiene que ver con que en el proceso penal en general no están acostumbrados a este tipo de casos, los jueces y las juezas, fiscales y fiscalas también, pero yo me voy a concentrar en jueces y juezas, que son quienes deciden. Entonces el esfuerzo de poder de alguna manera primero darle un pantallazo para que entiendan bien a dónde estamos apuntando, de qué se tratan los casos, de qué hablamos, porque hay como mucha discusión. Nosotras estamos claramente a favor y hemos trabajado en estos temas, pero para muchos jueces y juezas, sin duda, por los intereses que hay en juego, no son temas a tratar y abordar. Entonces a veces cuesta mucho eso, y en ese marco muchas veces nos tenemos que ir a buscar a otra clase de elementos probatorios que en otros juicios no buscamos. Y hay algo que yo quería agregar que tiene que ver con esto, y que no lo dije antes, que tiene que ver que en muchos procesos judiciales en donde no se aborda directamente la responsabilidad empresarial, pero sí se aborda justamente lo que ocurrió con algunos trabajadores y trabajadoras en una determinada fábrica o en un circuito o en una zona. Lo que solemos hacer también desde el Ministerio Público para visibilizar y de alguna manera resaltar eso, en algunos casos porque ya igual no vamos a llegar nunca a analizar la responsabilidad penal de ningún integrante de ninguna de esas empresas porque ya fallecieron, porque justamente lo que decía antes, la impunidad biológica se da justamente en ese marco. Lo que hacemos en procesos más generales que no tienen que ver específicamente es para visibilizar. Hacemos un pedido particular de una serie de medidas que le llamamos medidas reparatorias, es discutible el nombre, pero es como se llaman judicialmente, y pedimos que se pongan de relieve algunas cuestiones y también respecto a lo ocurrido con el grupo de trabajadores y trabajadoras de tal lugar, y también hemos pedido medidas de reparación, por ejemplo, para el caso de algunas personas que justamente fueron secuestradas, y por eso implicó que no tengan a la hora de jubilarse los aportes necesarios para poder jubilarse, implicó un montón de trastornos, implicó que nunca se les pague una indemnización, bueno, un montón de cuestiones derivadas de estas situaciones, pero que sin duda son esenciales también de abordar y que muchas veces son invisibilizadas porque tienen que ver a lo mejor mucho más con la cuestión más personal, la cuestión más de esa persona victimizada en particular, y no a lo mejor con esto más general de lo que estamos hablando. Entonces, el hecho de que una persona no se pueda jubilar a pesar de haber trabajado toda su vida, porque hay 7 años en donde como fue secuestrada, no tuvo aportes, le afecta a esa persona, y desde nuestro punto de vista también es parte del rol que tenemos como Ministerio Público en buscar esas trayectorias vitales que se vieron justamente violentadas por el accionar muchas veces de estas empresas, puedan de alguna manera ser abordadas del proceso de justicia y se le reconozcan esos años. Incluso hemos pedido que se reparen legajos, cuando hablamos legajos laborales, estoy hablando de trabajadores y trabajadoras cuando están desaparecidos y desaparecidas. En muchos casos, y esto también es parte de la responsabilidad empresarial, cuando la persona estaba desaparecida,
se la dejó cesante por no acudir al lugar de trabajo, y eso se consignó esa causa como el despido o la cesantía según el caso. Digo, hubo distintas formas en donde también se evidencian esto que decíamos antes, que tiene que ver con la participación directa, no complicidad, sino participación de muchos de estos grupos, que terminaron también teniendo en algunos documentos un reflejo, y cuando podemos hacernos de esos documentos, pedimos muchas veces, más allá de que no se trate de una causa de responsabilidad empresarial, pedimos estas medidas preparatorias que están profundamente vinculadas a la responsabilidad empresarial, e incluso, aunque no vayamos a poder tener ninguna persona condenada por eso, al menos que de alguna forma la empresa tenga que hacerse cargo de alguna de las consecuencias de los delitos que cometieron, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana y Victoria, súper claras. Y Viole, por tu pregunta, que está buenísima para seguir profundizando. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o alguna reflexión para hacer, solo prende el micrófono y la hace. Bueno, mientras Si no, que si no piensan, hay sí, eso, creo que yo hay tenía una. Ah, dale, perfecto, dale. Si no, O yo quería agregar algo más. Martina, ¿Qué tal? Marti. ¿Cómo están? Sí, cuando estaban mencionando esto de que quedaban cesantes, tanto mi mamá como mi papá, bueno, hace poco, ¿no? Nos entraron los legajos y la universidad pidió como disculpas, la de La Plata, pero la realidad es que mis hijos cuando salieron se quedaron sin trabajo los dos. O sea, porque mi papá volvió al trabajo, que era la Facultad de La Plata, y, y bueno, había estado ausente, y entonces eso ya era, y mi papá le explicaba que había estado tenido desaparecido, pero medio que mucho en la línea no importaba lo que, o sea, se quedaron sin trabajo los dos. Mi mamá terminó trabajando en una fábrica de cañas, era física ella, y trabajaba en la UBA, pero después terminó trabajando en Valentina Alsina, que es donde, en una fábrica de cañas, donde consiguió trabajo. Y mi viejo, a través de un amigo, pudo entrar en la Facultad de Buenos Aires, este, y bueno, y seguir trabajando de lo que a él le gustaba. Mi mamá estuvo unos cuantos años trabajando, hasta que volvió la democracia, trabajando en una fábrica. Sí, sí, esto se repite en muchísimos casos, y nada, este mecanismo además a futuro perjudicó a un montón de personas que no se podían y no se pueden todavía en algunos casos jubilar, porque justamente les faltan aportes de esos años. Entonces es como muy perverso también eso, como parte de las consecuencias, que a veces entre tantas cosas están también invisibilizadas esas consecuencias, y sin embargo tienen una incidencia directa en la actualidad. Cuando hablan de que estos temas son del pasado, muchas veces no solamente no son del pasado, porque este presente los trae continuamente con un montón de repeticiones, como decía Vicky, que tienen que ver con la actualidad incluso política, con la actualidad de la reforma laboral, con la actualidad de un montón de medidas regresivas, de un montón de cosas que habíamos de alguna manera logrado en todos estos años, sino que también tienen que ver con la actualidad de las consecuencias, hasta en esto, que una persona de 80 años no tenga los aportes porque o haya tenido que trabajar hasta los 80 años, si es que consiguió trabajo con posterioridad, por esto. Y también hay muchos casos en donde lamentablemente hay personas que directamente quedaron de alguna forma imposibilitadas para trabajar, para volver a trabajar. Y hemos tenido varios casos así, y sobre todo de casos de personas que sufrieron represiones, sobre todo muy fuerte en el lugar de trabajo. Y eso también es algo de lo que no se habla tanto, que tiene que ver con las consecuencias en la salud mental para muchas de las personas que vivieron el terrorismo de Estado, ¿no?
Sí, yo quería sumar también, digo eso, habías dicho también la cuestión de los telegramas de despido. La causa Ford, por ejemplo, se les envió a los trabajadores telegrama de despido, incluso cuando habían sido secuestrados en la propia fábrica por abandono de puesto de trabajo. O sea, al mismo tiempo que eran secuestrados, se envió telegramas de despido a las familias, lo cual, bueno, directamente es macabro, por eso creo que efectivamente sí hay un involucramiento empresarial también en eso. Pero además lo que implicó efectivamente perder el trabajo, ¿no? Tener que sostener las familias en todo ese momento, buscarlos. Muchos de ellos cuando fueron liberados, el circuito fue que fueron secuestrados en los lugares de trabajo, retenidos, muchos de ellos dentro del centro clandestino en el propio espacio, luego fueron llevados a comisarías donde permanecieron en carácter de desaparecidos y luego fueron llevados a unidades penitenciarias. Y luego sobrevivieron, todo el grupo sobrevivió en el caso de Ford. Cuando lograron ser liberados, estuvieron bajo libertad vigilada durante muchos años. Eso también es una cuestión como muy oculta y que es muy importante. En el caso de Ford, incluso después de la transición a la democracia, qué sé yo, durante la etapa de Alfonsín, hubo meses en los cuales siguieron los procedimientos de libertad vigilada que implicaban ir a la casa, tirar abajo la puerta en algunos casos de manera muy brutal, en fin, durante años y años sucedió eso, ¿no? Lo cual también nos introduce el otro tema, que son las infancias, que también me parece muy importante. Todo esto, digo, muchos de los secuestros, muchos de los procesos, pero además la cuestión de la libertad vigilada, la falta de los padres, incluso en los casos en que han sobrevivido, son situaciones muy fuertes, que también tienen sesgos de clase muy importantes, ¿no? Estamos hablando, todos estos efectos son sobre trabajadores y trabajadoras, son sobre laburantes, sobre asalariados, ¿no? Que necesitan ese sueldo para vivir, que además en muchos casos hubo robo de bienes, ¿no? En el medio de los procesos de secuestro, que esto también está muy invisibilizado. No solo a sectores empresariales, Pipi hablaba de esto, digo, la persecución también de algunos sectores empresariales durante la dictadura, tema que me parece importante porque además te marca una diferenciación, ¿no? Interesante y un proceso de ofensiva también para la apropiación de bienes, que es toda una trama muy interesante. Yo tuve ocasión de trabajar en la causa Chavane Grassi y los empresarios de estos dos grupos económicos, ellos, su familia, fueron llevados a Campo de Mayo y hay toda una trama de apoderamiento, búsqueda de apoderamiento del Banco de Hurlingham y bueno, y también cuestiones vinculadas a Sindar, ¿no? Con esa causa. Pero digo, hay como una trama, en general se piensa únicamente en el delito del secuestro, en el delito de la tortura, en el tiempo de cautiverio, sea en el ámbito de la prisión o en centros clandestinos, pero hay todo un conjunto de delitos que rodean, muchos de los cuales tocan las cuestiones laborales, como es efectivamente esto de quedarse sin trabajo, de perder los aportes, de que la totalidad de la familia quede en absoluta desprotección, bueno, todo esto, ¿no? Que creo que también esta línea contribuye a visibilizar. Y agrego una cosa, incluso hay casos que hemos documentado, por ejemplo, de mujeres que cuando iban a reclamar a la fábrica, a preguntar, a averiguar, o también eran convocadas en la fábrica, todo esto ocurrió, las obligaban, por ejemplo, a firmar, porque estaban a lo mejor desesperadas, porque esto que decía Victoria, estaban sin ingresos, el principal ingreso que muchas veces era el trabajador que en ese momento estaba secuestrado, con niños y niñas de muy corta edad, en situación de pobreza. Cuando iban a reclamar o las llamaban de la fábrica, muchas veces les daban a lo mejor medio sueldo o algo, o un poco, muy poco dinero a cambio de hacerles firmar distintos papeles que básicamente en algunos casos lo que decían era que no iban a hacer ningún reclamo con posterioridad. O sea, firmar en nombre del trabajador, algo que además obviamente que está totalmente prohibido, pero en ese momento esto no tenía ninguna validez lo que estoy diciendo, pero digo, les hacían hasta firmar papeles en donde renunciaban a que si aparecía el trabajador pudiera hacer algún tipo de reclamo
por lo que había, por esta situación. Y esto nos pasó en algunas causas, pero justamente no de responsabilidad empresarial. Por eso insisto en esto, en que a lo mejor, aunque las causas no sean con un componente específico, por la edad, porque no están en condiciones, o porque no tenemos prueba, porque a veces no tenemos prueba, hay algunas cuestiones como estas que se marcan, porque como dije al principio, la abrumadora cantidad de trabajadores y trabajadoras que forman parte de las personas desaparecidas, pero no solamente desaparecidas, las personas victimizadas por el terrorismo de Estado, hace que todo esto también aparezca en casi todos los juicios. Creo que Graciela está levantando la mano. Sí, adelante. Estás silenciada, Gra, estás buscando la manera de... Ahí Bueno, a está, ver me si parece. se escucha. Sí, Tenemos un se escucha, problema se escucha perfecto. de cámaras y audio. Queríamos, bueno, primero agradecerles a Victoria, como siempre, a Ana, los aportes, y les queríamos contar que muchos por ahí lo saben, ustedes particularmente, Victoria lo sabe. En el año 96, 98 se hizo una presentación en España, cuando estaban las leyes de obediencia debida y punto final, donde uno de los planteos y los argumentos con los que se llevó a la causa de genocidio y terrorismo de Estado ante el juez Garzón, de distintos organismos de derechos humanos y de la CTA, que aportó la parte de los trabajadores y trabajadoras. Ahí hay una primera vuelta de recuperación para presentar en la denuncia por la responsabilidad empresarial, básicamente, eh, y una recuperación de parte de los distintos gremios a nivel de distintos lugares del país, donde fueron haciendo sus listados de personas, compañeras y compañeros muertos, asesinados, detenidos desaparecidos, cesanteados. Bueno, y me parecía que era importante por ahí contar que esa documentación existe, que está. Nosotros, de hecho, la parte nuestra de CTA la tenemos y que está a disposición también para, aunque es del año 98 y después se siguió afortunadamente por los testimonios de los sobrevivientes, básicamente se terminó agrandando muchísimo más, pero esa documentación está y está bueno que sepan que está a disposición también para ser consultada, aunque todavía el archivo no está abierto públicamente, pero bueno, pero sí para el tema de la investigación se puede utilizar, ¿no? Que bueno, compartirles eso. Buenísimo, Graciela. Para nosotros fue súper importante esa presentación. En realidad, creo que ahí entra la cuestión de las organizaciones sindicales, ¿no? Gracias. Que creo que es súper Sí. importante. Desde la propia dictadura hubo un proceso de movilización a nivel internacional, tanto a partir de algunos agrupamientos en el exterior, como el TISAE, Trabajadores y Sindicalistas en el Exilio, que tuvo sede en distintos países del mundo, como a partir de las alianzas que se tejieron con distintas organizaciones y confederaciones a nivel internacional. Hubo distintos informes preparados incluso sobre la ofensiva contra el movimiento obrero en dictadura. Y después en el mismo juicio a las juntas, digo, en la CONADEP se sorprendió mucho, hay varios testimonios que cuentan cómo el equipo de la CONADEP no podía creer, o sea, esperaba encontrar muchas más denuncias de clase media y empezaban a aparecer una gran cantidad de sectores trabajadores y por eso en el Nunca Más muchos de los casos que nosotros investigamos están presentes. Digo, aparece el caso Ford, aparecen los astilleros de zona norte, aparece el caso Asindar, eso, la CONADEP tuvo una sede en Villa Constitución, hicieron una inspección, sacaron fotografías, aparecen muchos casos
muy relevantes. El ingenio La Fronterita, por ejemplo, aparece desde ese momento. Hay menciones al ingenio Ledesma. En fin, todo eso ya desde los años 80. En el juicio a la Junta fue muy importante, además, los testimonios. Algunos casos emblemáticos como el de Héctor Rato, que son casos que aún hoy esperan justicia. Héctor fue testimoniante en el juicio a las juntas, habló del papel de Tasselkraut en Mercedes-Benz, en la desaparición clave de algunos de los compañeros. Y eso está ya desde el juicio a las juntas, ¿no? Al mismo tiempo que, por supuesto, había sectores sindicales que decían que no se habían enterado de los desaparecidos, como Triaca y Baldassini. También hubo una gran cantidad de voces que hablaban de la cuestión laboral y sindical desde el juicio a las juntas. Y en forma, por eso lo de los 90, en la etapa de impunidad, después de las leyes de obediencia debida y punto final, y de los indultos, es una estrategia muy interesante y muy valiosa la de hacer la presentación ante Baltasar Garzón. En otras presentaciones específicamente sobre movimiento sindical y activismo de derechos humanos, tenemos las fotos de allí, y justo en el acto de las centrales sindicales hablaba Víctor de Genaro de toda esta historia y enfatizando además el papel de Carlos Eslepoy y de toda la alianza que se hizo en España, que fue recontra importante. Y además, en vinculación con esa cuestión transnacional, también lo que fueron los juicios por la verdad, que fueron muy criticados en su momento y muy insuficientes, porque por supuesto, si eran un camino para no hacerse cargo de la acción penal es un problema, pero si eran un camino para tratar de seguir reuniendo evidencia para fortalecer la acción penal, como todo un sector lo intentó y lo llevó adelante y lo logró, bueno, es un paso también muy interesante porque en los juicios por la verdad nosotros trabajamos con todos estos documentos que te digo, desde las denuncias, en lo que se refiere específicamente a las víctimas, ¿no? En lo que se refiere a los casos de las víctimas, porque en ninguno de estos documentos el foco estaba puesto en la responsabilidad empresarial, que es nuestro eje de hoy. Digamos, todos estos documentos estaban puestos en la dictadura y la clase trabajadora, sobre lo cual hay como una montaña, porque además, bueno, eso, digamos, yo además estudio clase trabajadora, así que mi entrada es por ese lado y por eso te digo todo este detalle, porque para mí es fundamental toda esa trayectoria. Lo que sí, no se pensaba en ese momento, en los 90, tampoco en los 80, nunca se pensó la posibilidad de responsabilizar a estos sujetos, porque claro, estamos hablando de un momento donde juzgar a los militares era el desafío, ¿no? Con lo cual ni siquiera se sabía, y el juicio a las juntas, que fue tan importante y que logró tantas cosas, se quedó tan corto en tantas otras, ¿no? Y después, obediencia debida, punto final, indultos, había que remontar un retroceso muy grande. Entonces, nos referíamos sobre todo a las cuestiones de responsabilidad empresarial, hablando de los nuevos juicios y donde tenés el foco puesto en estos sujetos empresariales, cómo los pensás, con qué material, con qué documentación y demás. Todo esto otro habla desde la clase trabajadora. Y yo creo que toda esa vía de acumulación fue fundamental y que es muy importante la participación de los sindicatos en el proceso de memoria, verdad y justicia. Una participación que no fue fácil. Hubo un rechazo, y hay un rechazo hasta la actualidad, de un sector del movimiento sindical, cada vez es menor, pero hay también toda una línea dentro del movimiento sindical que ha construido, junto con el movimiento de derechos humanos, todo este camino, y que además esto derivó incluso en que muchos de los sindicatos, varios de los sindicatos, se constituyeran en querellantes en las causas. Y esto también es un fenómeno muy importante. La idea de las organizaciones sindicales tomando a los compañeros como propios y yendo a querellar al sistema judicial en nombre de estos compañeros y tomando, bueno, un papel clave en los procesos de querella. En la causa Ford, la Intersindical de Derechos Humanos y una gran cantidad de armados sindicales fue muy importante para garantizar presencia, apoyo y demás contra otros sindicatos que nunca se involucraron, los de la propia actividad, ¿no? Digo, ESMATA no tuvo ningún tipo de participación en esos procesos. Sí, muchos otros, y claramente la CTA nace muy vinculada, ya desde su origen, con toda esta historia y con esta reivindicación del papel de los derechos humanos, ¿no? Así que me parece súper importante tu... Por eso decía que no terminamos más, ¿viste? Que
que te planteas un caminito de 20 minutos y nunca terminás de abordar todas las aristas de la historia, así que muchas gracias, Graciela, por permitir el agregado y la profundización. Gracias, Victoria. Se sumó Carlos Loza. Bienvenido, Carlos. Debe estar por ahí, no puede, no sé si puede hablar o prender la camarita, pero hace un ratito se sumó, así que un placer que estés acá, Carlos. Eh, y yo, si no hay otra persona que quiera preguntar, quería preguntarte, Victoria, sobre cómo fue vos cuando hiciste tu intervención, mostraste que hay diferentes publicaciones de otros lugares de América Latina y de Europa, sobre todo de América Latina, que también trabajaron esta cuestión de la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad. Te quería preguntar si vos trabajás con compañeros de otros países y cómo se va tejiendo la solidaridad del conocimiento con otros compañeros de otros países. Sí, súper buena pregunta. Después por ahí Pipi también puede hablar de alguno de los vínculos desde el punto de vista más de la judicialización. En términos de investigación, sí, la verdad que nosotros fuimos tejiendo, fue una prioridad. Esa es otra dimensión que tampoco abordé porque es un lío, pero que agradezco muchísimo las preguntas para por lo menos abrir las puertas, ¿no? Claramente la dictadura argentina no puede verse independientemente de un proceso regional y mundial. No solo por la articulación de las dictaduras a partir del Plan Cóndor, sino por una relación histórica entre este conjunto de procesos. Cuando yo hablaba del paso de la industrialización sustitutiva a la valorización financiera y las dictaduras como puerta para la instauración del neoliberalismo a partir de fines de los 70, 80, digamos, del neoconservadurismo a nivel global, Thatcher y Reagan. Bueno, sobre todo esto van a hablar un poco más adelante en un encuentro próximo, pero claramente tenemos que pensar, digo, cuando hablábamos del plan Conintes y la doctrina de la seguridad nacional, no ocurrió solamente en Argentina, sino que es un proceso regional. Hay una serie de dictaduras que coexisten con la dictadura argentina, que tienen temporalidades distintas. La de Brasil, por ejemplo, empieza en el 64, o sea que es hermana de nuestra dictadura del 66 en una primera etapa y luego de la del 76. Entonces, cuando hablamos de la de Brasil coexistiendo con un proceso de industrialización o con el milagro económico, en realidad estamos hablando de una dictadura que es contemporánea con la dictadura de Onganía, que también tiene un proceso de industrialización en ese momento. Entonces, hay una tarea que tiene que ver con la ubicación de estos procesos de Argentina en un marco regional y mundial y con el tejido más colectivo de la comprensión de esta historia, si querés, en clave de la clase trabajadora a nivel regional. Y lo que vemos es que hay una cuestión común en estas dictaduras que tienen temporalidades distintas. Yo mencionaba la de Brasil, pero también la de Paraguay, que empieza en el 54. Imagínate si no tendrá una temporalidad distinta. Ahí tenemos que hablar de la Revolución Libertadora, Onganía y el 76 para hacer un diálogo con esa dictadura de Paraguay. Pero también tenemos otras dictaduras de los 70, como es la de Uruguay o como es la de Chile, las dos del 73, ¿no? Mucho más cercanas temporalmente. Y es todo un trabajo histórico armar este rompecabezas regional y poder entender los ciclos de dictaduras en la Guerra Fría, las vinculaciones, los puntos en común y las diferencias. Claramente un punto en común entre estas dictaduras que tuvieron temporalidades distintas es la ofensiva contra la clase trabajadora, con distintos métodos, con distintas estrategias, pero con una preocupación común por el disciplinamiento obrero y por esta cuestión de la distribución del ingreso y la implementación de reformas que permitan obtener mayores ganancias y sobre todo controlar el conflicto social. Entonces sí, trabajamos con redes académicas, hay una red que va por su sexto encuentro, ahora tenemos un encuentro en mayo en Brasil, súper interesante, en el marco de la cual se produjeron un montón de publicaciones y dentro de la cual también se albergan estos proyectos de responsabilidad empresarial. En Brasil yo mencioné, pero en Chile también avanzan muchísimo los intentos de poder trabajar, como decía Pipi, ¿no? Dentro de causas que muchas veces tienen responsabilidades militares, iluminar los aspectos
de involucramiento y participación empresarial y de represión a trabajadores y de violación de derechos. Y esto es toda una tarea. A veces no es posible tener como imputados a los empresarios, pero sí es posible trabajar esas causas con una cabeza que permita subrayar estas cuestiones. Yo voy a dejar algunos links. Hay publicaciones, hay un montón de material. Y un poco la muestra a la que los invitaba, la muestra de la violencia económico-militar en el espacio, refleja este tejido regional y pone gráficamente y en función de fotografías, mapas y qué sé yo, en diálogo muchas de estas cosas, ¿no? Pero bueno, la escuchamos a Pipi. No, bueno, no mucho más para agregar. En realidad, estas redes también para la judicialización son muy complejas porque estamos en momentos muy diferentes. Es distinto, me parece, desde el punto de vista académico. Sí, a lo mejor entre las organizaciones es más fácil compartir, pero realmente el proceso en Argentina está muy avanzado y tiene como unos criterios que van marcando muchas veces como unas pautas. Lamentablemente en el resto de los países el retraso es muy grande, entonces a veces cuesta bastante, si bien intentamos compartir sobre todo nuestra experiencia con todos los errores que hemos cometido, porque a veces de esos errores pueden aprender en otros procesos, es difícil porque realmente los reveses, sobre todo en los países más cercanos como Uruguay, que tiene un proceso que viene muy lento, o Chile, ni hablar en Brasil, hace que sea más complejo. Pero bueno, de todas maneras, me parece que lo más importante es que sí los organismos y el movimiento de derechos humanos sí tiene una base muy sólida y se comparten muchos espacios, y gracias a eso los pocos avances que hay en algunos de esos países que mencioné, se ven reflejados muchas veces el aporte que desde Argentina podemos hacer, que no lo digo desde un lugar lo dije al principio, yo soy muy crítica del proceso argentino, pero es verdad que está mucho más avanzado en comparación con el resto de los países, por lo menos de la región. Ana, y yo me quedé pensando algo de lo que dijiste cuando hacías tu exposición, o creo que fue después, en respuesta a alguna pregunta, que fue algo así, dijiste algo así como, me costó mucho o nos costó mucho explicarles a los jueces, que son los que toman las decisiones, lo de la responsabilidad empresarial. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hacen? Sigue costando mucho y por eso traía acá que muchas veces involucramos, pero lo mismo nos pasa con otros temas, o sea, no es solamente con esto, lo digo porque más allá de los distintos sesgos que puedan tener jueces y juezas en el momento del juzgamiento, este es uno más, no es el único. Entonces lo que solemos hacer cuando abordamos temas que sabemos que van a tener complejidades y que a lo mejor son difíciles porque bueno, en general, no todos, algunos jueces y juezas son excepción, pero en general la mirada es muy cerrada y muy focalizada solamente en lo que tiene que ver con el derecho penal. Y es muy difícil abordar estos juicios desde esa perspectiva. Diría que es imposible, porque esa perspectiva no alcanza. Y más allá de todos los errores que tienen estos juicios y defectos que tienen, a mí me parece que tienen esta dimensión también tan importante que van a trascender y que de hecho trascienden y que hacen que también sirvan para hablar de cosas que siguen ocurriendo hoy. Y eso rompe todo molde en relación a lo que tiene que ver con a lo que vienen acostumbrados jueces y juezas cuando se involucran en una causa penal. Entonces muchas veces para este tema, pero también para otros, lo que hacemos es convocar a personas que se llaman testigos expertos, que justamente son investigadores e investigadoras en general, o personas que, aunque no hayan investigado por sus propias vivencias, justamente pueden explicar y graficar situaciones más generales, no del caso en sí, sino más generales, y les convocamos justamente para que puedan ayudarnos a transmitir esto a los jueces y a las juezas, y también teniendo en cuenta la visibilidad que tienen estos juicios, porque como saben están siendo transmitidos, se puede participar. También muchas veces nos parece importante, porque más allá de los jueces y las juezas también
es importante que todas las personas que están a lo mejor interesadas o que incluso se interesan después, porque a veces pasa que al juicio lo ven mucho después, a alguien que le interesó, que también pueda tener otras perspectivas y también pueda de alguna manera comprender de lo que hablamos. Por ejemplo, esto tan importante de la diferencia entre la complicidad y la participación en los delitos, la participación protagónica en los delitos. Este es un punto, pero hay muchos puntos, otros aspectos del proceso de juzgamiento que requieren de los mismos recursos, digamos. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o cuestión? Ya igual llegamos a las 8, pero Mariana Pacheco levantó la mano. Adelante, Mariana, y bienvenida. Hola, bueno, primero que nada agradecer a Ana y a Victoria las exposiciones que son súper interesantes y necesarias. Y después capaz que lo dijeron, pero no me quedó claro. Entendí que hay 6 sentencias por responsabilidad empresarial de 300 y pico. Y lo que no me queda claro es, más allá de la causa de Parodi, que entiendo, o sea, si hay muchas causas más en este momento eh, sobre responsabilidad empresarial puntualmente. Sí, hay varias causas que están en instrucción, muchas son de la jurisdicción en la que yo estoy, que es La Plata. Tienen muchísimo retraso, yo creo que es muy difícil que podamos avanzar. En muchos casos el retraso tiene que ver con que directamente fallecieron todas las personas a las que podríamos acusar, pero de todas maneras no las cerramos porque es importante que igual se siga produciendo prueba y se sigan aportando elementos cuando los encontramos, pero creo que ese es un factor, como dije al principio, ahora determinante. No lo era antes y lamentablemente se llegó muy tarde, pero hay varias causas por otras y también hay desprendimientos de algunas causas, de casos que quedaron a lo mejor relegados en el juzgamiento y entonces son desprendimientos de unas mayores. De todas formas, es muy poco lo que hay, desde mi punto de vista, comparado con la cantidad de veces que escuchamos en un proceso, en cualquier testimonio, referencias que hubieran permitido imputar justamente a personas que justamente eran empresarios o empresarias o que están en un nivel gerencial o que tenían alguna responsabilidad. Esa es la realidad. De hecho, yo estoy en este momento en 4 juicios orales, no, en 3 juicios orales, claro, el cuarto era este que empezaba, y en los 3 juicios orales en los que estoy participando en este momento aparecen estas cuestiones con mayor o menor fuerza según el caso, pero aparecen y en todos, yo podría decir que en los 3 quizá hubiera sido correcto involucrar, si hubiéramos llegado a tiempo, etcétera, con todo lo que dije, a empresarios que tuvieron directa participación en lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado en esos centros clandestinos y vinculados a esos centros clandestinos que se están juzgando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay algo raro que pasó? Sí, totalmente de acuerdo. Me parece muy importante esa apreciación global. Yo también creo que hay una subrepresentación brutal y que hubo unos obstáculos muy significativos, por más que se peleó cada una de las causas, ¿no? Digo, en la Veloz del Norte hubo 2 sentencias condenatorias a Marcos Levín, pero eso tuvo que remontar una anulación de sentencia en un caso y una cantidad de obstáculos enormes en otro, ¿no? Entonces, cada uno de los procesos judiciales además involucró muchos años de disputa, lo que sucedió con Blaquier, por ejemplo, ¿no? Que se lo procesó y después falta de mérito y después años y años de una lucha, en fin, con cada una de estas causas tiene un combate tremendo detrás y una cantidad de obstáculos muy grandes. En parte debido a lo que decía antes Pipi respecto de los obstáculos del proceso judicial
y también de poder pensar las formas de responsabilizar, tener que como trabajar en una serie de conceptos y de cuestiones, pero sin duda también por el poder enorme de estos sectores y por lo que implican estos juicios, ¿no? Que creo que claramente tienen una incidencia. Yo quería solamente remarcar en línea con todo esto que estoy absolutamente de acuerdo y que creo que, bueno, como nuestro proceso de justicia muestra logros importantes, creo que Ford fue una sentencia muy significativa a nivel internacional y al mismo tiempo no la podemos replicar, ¿no? Al mismo tiempo no sucedió de nuevo, incluso en un montón de casos en los cuales hay un montón de evidencia, pero en la actualidad no solo tiene que empezar Molinos, que como decía recién Ana, se demoró la fecha de inicio, tiene que empezar la causa de ingenio a la fronterita en Tucumán, donde también demoraron el inicio. Se acaba de fijar fecha para Mercedes-Benz, que también estaba pendiente, para octubre de este año. Se acaba de decir que empezaría en ese momento, digamos, por lo menos se fijó un posible horizonte. Está en apelación a Sindar, como bien decíamos desde antes. La causa Ford tiene una de las condenas, uno de los condenados al cual no se le abrió la corte, murió doblemente condenado en las dos instancias, en primera y segunda instancia, en casación también. Y el otro tiene un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que tampoco se resolvió. O sea, hay muchas causas de responsabilidad empresarial que están en distintas instancias, desde instrucción, que sí, la zona de La Plata, Berisso y Ensenada tiene un montón de causas en etapas muy preliminares que no se pudo avanzar y que es tremendo, porque son causas realmente muy importantes y muy significativas, como la de propulsora siderúrgica del grupo Techint, por ejemplo, pero entre muchas otras. Entonces, sí, efectivamente tenemos causas en distintos estadios, desde instrucción hasta tienen que empezar el juicio o hasta instancias de apelación después de haber concretado el juicio, pero los obstáculos que enfrentan estas causas son realmente muy significativos, muy importantes y creo que, nada, eso también tiene que ver con el involucramiento de abogados, estudios de abogados muy importantes. Por ejemplo, el defensor de Blaquier fue Valer Garaos, un juez del juicio de las juntas, que es el defensor también de Tasselkraut de Mercedes-Benz, ¿sí? Entonces, uno de los jueces del juicio de las juntas está defendiendo a los imputados empresariales en estas causas, ¿no? Y algunos de los estudios de abogados más importantes del país son los que intervienen, por ejemplo, los que intervinieron en el caso de Ford, incluyendo Grondona, ¿no? Entonces, nada, estamos hablando de sectores de otro tipo que se involucran en este tipo de causas judiciales. Muchas gracias. Perdón, perdón, Mariana. No, pensaba que son multinacionales. Muchas son multinacionales, entonces tienen tentáculos en todo el mundo. O sea, qué difícil, ¿no? Luchar contra eso. Y les quería preguntar ya para ir cerrando, si no hay nadie más que quiera preguntar, el rol del periodismo, porque cuando vos contabas, Victoria, lo de la Ford, que salió literalmente en todo el mundo, ¿cómo el periodismo ayuda o puede llegar a entorpecer también para Ana en estas causas? No, sí, muy brevemente, pues creo que todo el mundo tiene que salir ya y estamos pasados. Simplemente, sí, efectivamente, yo creo que hay un poder muy fuerte. Varias de estas empresas son multinacionales. Digo, los casos de Mercedes-Benz y de Ford son dos casos muy importantes donde además hubo repercusiones en los países de origen. Se intentó judicializar en Estados Unidos y en Alemania. Hay intentos también internacionales en ese sentido. Y hubo movilización en estos países, en el Volkswagen en Brasil también movilizó muchísimas cosas allí. Y tanto Ford como Mercedes-Benz como Volkswagen, las tres empresas tuvieron directa vinculación con el nazismo, estuvieron involucradas en trabajo esclavo durante el nazismo, tuvieron que pagar reparaciones y tienen procesos pendientes en términos de memoria y qué sé yo, en disputa, en términos de archivos, museos, memoria en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de empresas con una historia previa.
Y tal cual, estamos hablando de poderes muy grandes. Por eso lo de la causa Ford fue muy importante. Y lo que decís del periodismo me parece muy relevante, la repercusión de todas estas cuestiones. La política de las empresas es el silencio. Entonces, la anulación de la difusión de estas temáticas es muy fuerte. Hay una presión muy fuerte para que las notas no salgan directamente, ¿no? Y creo que hay un papel potencial del periodismo y de las instancias de difusión alternativas muy grande, porque me parece que ilumina cuestiones que no tienen que ver solamente con la historia, sino también con el presente, ¿no? Me parece que nos invitan a pensar el ciclo de estos 50 años, no solo en términos de las asignaturas pendientes respecto de lo que sucedió, sino en términos de las prolongaciones e impactos hasta la actualidad. Sí, sin duda tiene un rol muy importante la comunicación en general de estos juicios, de estos procesos. Lo único que a veces tenemos algunas dificultades porque a veces la ansiedad de contar un avance, una noticia, nos ha generado algún que otro problema. A veces hay que trabajarlo con cierto cuidado. Por suerte hay muchos y muchas comunicadoras y comunicadores que están que saben exactamente cómo trabajar y que trabajan muy bien y que realmente nos apoyamos generalmente en ellas y ellos. Pero, sin embargo, a pesar de lo que dice Victoria, algunas causas despiertan la curiosidad de algunos medios un poco más hegemónicos. Entonces, a veces nos pasa que a lo mejor un medio que no cubre otro tipo de juicios cubre alguna cuestión particular vinculada a esto, seguramente porque hay intereses cruzados o porque el trabajador o trabajadora de la prensa está comprometido con estos temas, no lo sé, hay distintas situaciones, pero debo decir que por lo menos en la experiencia, por ejemplo, el caso de Molinos, muchas veces nos consultan porque es un caso que también concita atención, incluso de medios que normalmente no cubren nada de lo que pasa en los juicios. Así que bueno, a medias, digamos, la respuesta, traté de decirte las dos caras del asunto. Bueno, muchísimas gracias. Hay mensajes en el chat y también todo lo que ustedes fueron aportando de bibliografía y todo, que por ahí después, si pueden, se los vuelvo a pedir porque tenemos un grupo de WhatsApp también, entonces para pasarlo también al grupo de WhatsApp. Y un saludo te dejó Pipi Paloma García, trabajadora de la TV pública, que dice, tengo que dejarlos, pero quiero agradecer la profundidad de esta charla. Un cariño especial a Pipi Oberlin, que tanto nos ha ayudado en la TV pública cuando hacíamos las transmisiones de los juicios de lesa humanidad. Ojalá tuviéramos hoy esa TV pública, ya la vamos a recuperar. Todos los compañeros y las compañeras de los medios públicos están súper en lucha para recuperarlos y seguir transmitiendo los contenidos que hacían antes Telam, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y la TV pública también. Que tanta falta nos hacen, pero bueno, ahí están los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de prensa luchando y resistiendo en sus lugares de trabajo. Bueno, les agradecemos un montón que hayan estado ahí, que hayan abierto además este ciclo de charlas a 50 años del golpe genocida y seguramente no va a ser la última vez que nos veremos. Y gracias también a todos y todas que se conectaron. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un abrazo muy grande para todos y todas. Un placer muy grande. Beso Abrazo, enorme. Gracias. muchas gracias. Que sea hasta Chao, pronto. gracias. Chau, Muchas chau. Un gracias. abrazo enorme para Carlos. Chau, chau. Abrazo, muchas gracias. gracias.